Muy buenas tardes, estimados estudiantes del taller de Crítica Literaria 1. Hoy tenemos nuestra sesión de los martes, en el que corresponde a la semana 14, diríamos semana antepenúltima del término del semestre. Espero que ustedes hayan podido aprender muchos aspectos de los que hemos tratado a través de esta asignatura, precisamente dedicada a ejercer plenamente la crítica literaria, y eso lo hemos hecho en relación con los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, mediante un material especialmente preparado y entregado a ustedes y que está en el aula virtual, razón por la cual ustedes pueden trabajar en clase, escuchar, leer, participar con estos materiales valiosos realmente, porque nos permiten acceder a los textos de Ribeiro y a la vez a las interpretaciones que hemos hecho. En la clase anterior hemos estado trabajando con uno de los relatos centrales en la trayectoria de Ribeiro, ¿no? Muchos mencionan, a mi modo de ver ya de modo exagerado y repetitivo, dice Julio Ramón Ribeiro, Los Gallinazos sin Plumas. Discúlpenme, con todo el respeto que tengo a Gallinazos sin Plumas, Ribeiro es muchísimo más. Recuerden que Gallinazos sin Plumas, que claro, lo consagró, le ganó admiradores, lectores, no es tan trascendente como por ejemplo Silvio en el Rosedal, ¿no? Gallinazos sin Plumas es un cuento de los inicios, el neorrealismo, la insistencia en los temas de la pobreza, de la marginalidad, de las desgracias de la clase media. Es un libro de una mirada meramente realista o neorrealista, pero no hace grandes aportes. No quiero decir que no lo... Es un relato clásico, ¿no? Pero digo, si uno se queda solo con esa visión de Julio Ramón como el autor de Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? O dice la palabra El Mudo, en realidad no está precisando toda la dimensión que tiene la obra de Ribeiro en la centuria del siglo XX, desde 1955 en adelante hasta el actual siglo XXI, que en el 2022, año en el que estamos, nos demuestra a un Ribeiro plenamente vigente, cuya estatura ya no es solamente nacional, sino su dimensión es internacional. Es uno de los grandes escritores de Hispanoamérica. La prueba es que un poco antes de su fallecimiento ganó el premio internacional Juan Rulfo, lo cual lo acredita como uno de los grandes narradores y realmente uno de esos cuentos que hace pensar que Julio Ramón está entre los grandes de la narrativa breve. Es precisamente este cuento, Silvio en el Rosedal, ¿no? Como también La Juventud entre las Riberas, si hay tiempo lo leeremos, pero hemos estado abocados a analizar diferentes aspectos del relato Silvio en el Rosedal. Motivado este análisis, especialmente porque en una oportunidad escuché una versión muy pobre, muy mezquina, muy limitada de los alcances que tiene, de los alcances que le atribuía a esa persona a este cuento, ¿no? Lo veía como un hombre fracasado, como un hombre que seguía el mismo rumbo de la mayoría de los personajes de Julio Ramón, cuando eso no era así. Silvio Rosedal es de los grandes cuentos maravillosos, muy bien contados, muy bien narrados y con un nivel de exploración del alma humana, de sus deseos, de sus expectativas, etc., con un nivel trascendente
que hace de Silvio Rosedal ciertamente un alter ego de Julio Ramón, pero un alter ego ambientado plenamente en identificación 100% vital con el contexto en el que vive este personaje llamado Silvio Lombardi, pero que por coincidencia es de ascendencia extranjera, ojo, y su padre era italiano. Entonces también hay que tomar en cuenta este antecedente que viene de la materia prima de la historia, para hacernos señalar que Ribeiro, así como él fue un migrante en Europa, en París, en otras ciudades, del mismo modo en su narrativa ha acogido a algunos personajes que en cambio migraron en sentido contrario, es decir, migraron de Europa a América. ¿Para qué? Para hacer América, para hacer el Perú. Y uno de esos casos es el de Salvatore Lombardi, que es el padre de Silvio Lombardi, el protagonista, el que compra la hacienda El Rosedal con el propósito de cambiar de ambiente, de migrar, curiosamente, de Lima, donde él siempre había estado, hacia Tarma. Él realiza la migración, el padre de Silvio realiza la migración con el propósito de tener una mejor calidad de vida, de tener un mejor clima, pero curiosamente con esos detalles que a veces Ribeiro suele incluir en las historias, en las tramas, en las peripecias del personaje. Este Salvatore Lombardi, que se disponía pues a disfrutar de toda la abundancia, de toda la riqueza del Rosedal, muere atragantado, nada menos que por una pepa de melocotón que él come. Adelante, bienvenido señor Vizcarra, adelante, estamos acá recordando nuestro análisis de Ribeiro, y vamos como homenaje a Ribeiro, vamos a terminar de leerlo, lo dejamos inconcluso en la clase anterior, incluso pedimos disculpas por retirarnos antes, pero no, en realidad ese día trabajamos exactamente hasta las 4 de la tarde y el análisis se quedó pendiente, y me parece pertinente terminar con este análisis porque es valioso y sirve como un aporte para que ustedes a su vez puedan también realizar su análisis respectivo, ¿no? Y tomen en cuenta este trabajo hecho por nosotros para darle mayor trascendencia a Ribeiro en la construcción de estos personajes que sin duda son producto de la madurez que ha alcanzado, del cosmopolitismo. Adelante, William de la Quispe ha alcanzado en un nivel internacional. Por eso yo me felicito de haber publicado hasta el momento 3 libros sobre Julio Ramón Ribeiro. Del último de ellos, de este libro que ustedes tienen, por gentileza del autor, ¿no?, este libro llamado Julio Ramón Ribeiro, creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa. Entonces, de allí estamos tomando estos análisis, y este análisis nos ha gustado a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que decirlo, es una aplicación del método semiótico, por eso es que ahí hemos distinguido entre los roles de actor o personaje y el rol actancial, o el nivel de los sujetos, destinatario, objeto del deseo, destinador, destinatario, objeto del deseo, ayudantes, el sujeto del deseo, que en este caso es Silvio Lombardi, y el objeto del deseo es la hacienda El Rosedal. Pero luego en el proceso de desarrollo de la trama de este relato, vemos que aparece un nuevo objeto del deseo. En este caso es descifrar el enigma del Rosedal. ¿Qué cosa dice el Rosedal, no? Y entonces este mecanismo de Ribeiro, que era un gran conocedor del idioma, conocedor de los diversos
caminos a los que nos puede llevar la ficción, desencadena este nuevo objeto que es el Rosedal, y allí estábamos precisamente. Ahora quiero decirles que como ya estamos en la semana 14 y ustedes deberían o deben haber entregado ya sus trabajos de examen final, entonces lo que haremos es lo siguiente: una vez que yo termine de leer, como un homenaje a Ribeiro, ¿no?, y como una liberalidad que tomo yo para subrayar los contenidos que he desarrollado, una vez que terminemos esa labor, entonces pasaré a decirles, bueno, podemos comenzar hoy mismo ya con la lectura de los trabajos que han sido enviados al aula virtual para ser calificados, ¿no?, en los próximos días. Porque no he tenido tiempo de calificar esos trabajos debido a mi recargado empeño por calificar y subir las notas de un curso que tengo, que es el seminario de tesis, que son 18 alumnos con 18 proyectos distintos entre sí, y cada uno de ellos no baja de 20 o 30 páginas. Entonces he estado preso por esa dedicación absoluta, pero ahora ya estoy para servir a ustedes, ¿no? Entonces veo que está ya la Oquispe, está Vizcarra, y mientras esperamos entonces la llegada de los demás estudiantes que habitualmente han venido al curso, voy a permitirme terminar con este análisis que quedó pendiente en la clase anterior, y no porque yo adelantara el término de la clase, sino simplemente porque tan entusiasmado estaba que era las 4 ya a la hora en que termina la clase. Bueno, entonces este modelo actancial que aparece en el relato, es decir, en un relato puede aparecer un primer objeto actancial que se puede alcanzar o no se puede alcanzar, pero puede aparecer otros objetos de relato según el desarrollo de las acciones, según el espacio en el que esté, según el tiempo, según el actante. Entonces acá hemos detectado que ha aparecido este nuevo objeto producto de la búsqueda, producto de la actividad de investigador, de descifrador, como hemos mencionado en algún momento, ¿no? Este es un personaje netamente investigador, ¿no? Entonces, para ustedes que tienen el libro a la mano, voy a retomar para terminar la lectura. Estamos en la página 144, que dice nuevo modelo actancial con el mensaje secreto del Rosedal como objeto de valor. Es decir, la casa ya no puede ser objeto de valor porque ya la casa es suya, ya está en conjunción con ese objeto de valor, pero dentro de ese objeto de valor que es el Rosedal hay otro pequeño objeto de valor, pero muy significativo, que es parte, ¿no?, parte del Rosedal, pero que se plantea como un reto para el sujeto del deseo, que es Sirio Lombardi, que está dispuesto a enfrentar este reto, esta situación de poder descifrar un mensaje que sin duda es allí. Y como él es un criptógrafo, lo verán ustedes haciendo esta tarea. Continúo entonces la lectura, y cuando hayamos terminado, la señorita Loero, el señor William Lao o el señor Vizcarra, de paso voy a anotar acá la asistencia de ustedes. El señor Vizcarra estuvo puntualmente, el señor de la Oquispe también, ¿no? La Oquispe son los que están presentes. Luego la señorita Loero Nayeli, que también siempre ha estado presente. Entonces, para ustedes, a modo de homenaje a Ribeiro, a ustedes leo este análisis, participo con ustedes este análisis que ya habíamos comenzado a leer en la clase anterior. Parece que alguien más también ha ingresado al aula virtual, y como acabamos de decir, sí, Fran Salvador, el señor
Fran Salvador, también Ignacio, Fran, tengo que tomar en cuenta su apellido, ¿no? Ignacio, Fran, con lo cual quiere decir que ya están Vizcarra, Delao, Nayeli, por lo menos hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Faltarían 2, 3 o 4 alumnos más que son los que han venido asistiendo regularmente y que seguro ya han enviado sus exámenes finales. Entonces, después que yo termine esta lectura, para no dejar la oportunidad de diríamos, apreciar este relato que he realizado, allí ya podemos comenzar a partir de hoy, en la clase del jueves, la lectura de los trabajos de ustedes, que todavía no he tenido oportunidad de verlos. Por eso mismo me interesa tener una primera aproximación a la lectura, de modo que cuando ya los tenga impresos a todos, ya podré y tomaré muy en cuenta que en este grupo los que han asistido regularmente, todos ellos han participado y yo he tomado nota allí de ello, ¿no? Bueno, dice entonces, por favor, para quienes han llegado recién, estamos en la página 144, página en la cual se anuncia la presencia de un nuevo modelo actancial, ¿no? Que es el mensaje secreto del rosedal como objeto de valor. Dice, basándose en el modelo que ya conocemos y hemos empleado para analizar la casa hacienda del rosedal en tanto objeto de valor, a partir de este apartado utilizaremos esta herramienta en relación no con el bien inmueble en su totalidad, sino con el jardín de rosas que Silvio ha convertido en el centro de su atención y que ha podido observar, ¿no?, con más detalle, ayudado por la torrecilla que ofrece una mejor visión de dicho jardín. Examinando precisamente con más acuciosidad, el flamante criptógrafo cae en la cuenta de que la distribución de las rosas no es gratuita, ¿no? Allí descubre, bueno, abajo hay una nota, la dejamos para que ustedes lean. Ahora, ya sabemos que en un modelo actancial siempre habrá por lo menos 6 actantes, ¿no? 6 actantes, concepto netamente semiótico, que se refiere a quienes participan, diríamos, en el desarrollo de la trama en función de la relación básica, que es la relación del sujeto con el objeto. Pero también son importantes, muy importantes, el destinador, que es el que pone en juego, diríamos así, que es quien pone al alcance de los sujetos del deseo, el objeto del deseo, ¿no? Y en primer lugar pone al alcance del objeto del deseo en función de los destinadores, que son otros actantes importantes, ¿no? Y luego, diríamos, alguno de esos destinatarios, como en este caso Silvio Lombardi, se convierte en sujeto del Estado. Él es el único, primera vez, que se ha atrevido a desafiar, a descubrir ese enigma que acaba él de ver por primera vez. Este sujeto de Estado, ¿no?, a su vez cuenta con la ayuda de los actantes ayudantes, como su nombre lo indica, pero también hay otros actantes que pueden ser eventualmente oponentes, ¿no? Este es el modelo actancial básica. Entonces, ¿quién es el destinador, ¿no? Recuerden que ahora el objeto de deseo es el jardín de rosas y el mensaje que hay allí que él acaba de descubrir. Dice, ¿quién es el destinador? Al ponerse a pensar en el significado de lo que tiene frente a sí como un reto para su capacidad receptiva e interpretativa, Silvio concluye que alguien ideó, diseñó y construyó o mandó hacer esas formas que luego él asocia a determinadas figuras, con lo cual da un paso importante en su trabajo de interpretación,
del sentido del lugar, porque transforma lo cósico del jardín en una figura, ¿no? Ya no es solo una cosa, sino una figura, que ya es una especie de estilización del sitio. Ese alguien es justamente el destinador, cuya identidad como autor es desconocida, ¿no? Y cuyo propósito es hacer que esa forma se convierta en un objeto de valor que a su vez imponga en un momento posterior la presencia de un destinatario, es decir, de alguien que a partir de la percepción de la forma material consiga llegar a captar la figura simbólica, ¿no? Entonces este destinador ha puesto allí para que sea descubierto por alguien, ¿no? Así como recuerden, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, ¿no? Ese fue su objeto de valor. Bueno, seguimos. Dice, el objeto de valor y el destinatario. Quien quiera que haya sido el destinador, ¿no? Un arquitecto que diseñó eso, cabe afirmar que este también ha actuado guiado por el rol temático de criptógrafo, pues ha elaborado un mensaje con una clave secreta. Es decir, el destinador que ha preparado esto también es un criptógrafo. Ha empleado la forma de las rosas para expresar a través de ellas un significado, pero como el destinatario llega a advertirlo, la relación significativa además está mediatizada por el empleo del código Morse, en el cual cada círculo constituido por las rosas equivale a un punto. Cada círculo significa una rosa, ¿no? Una rosa. Y cada rectángulo es una raya. Entonces, estableciendo conexiones entre el código Morse y el código lingüístico. Al hacer estos descubrimientos, Silvio está interviniendo en su rol actancial de destinatario especializado, porque en este caso el objeto de deseo es un mensaje cifrado en forma criptográfica, y es que los puntos y rayas del código Morse a su vez deberán traducirse al lenguaje verbal, en el que unos y otros se asocian a las letras de la escritura convencional, y establecida la correspondencia, se estará en condiciones de encontrar el significado oculto, ¿no? El significado oculto. Cabría observar que Silvio ha sido el único destinatario que ha conseguido instituirse como tal frente al objeto propuesto por el anónimo destinador, aunque por las características de su trabajo se infiere que es un actor ilustrado, ¿no? Un arquitecto ilustrado que en el pasado hizo ese inmueble. Quizá un arquitecto con inclinaciones estéticas, ¿no? Bien, ahora veamos la cuestión del sujeto del deseo, ayudantes y oponentes, con respecto a este nuevo objeto de deseo que es descifrar el mensaje del Rosedal. Dice, una vez que Lombardi hijo, es decir, el sujeto, descubre que hay un enigma por descifrar, toma la decisión de encargarse de ese reto y con ello pasa a convertirse en sujeto del deseo, ¿ve? Deja el rol de destinatario, o mejor dicho, temporalmente lo suspende y se convierte en sujeto del deseo, toma la decisión de encargarse de ese reto y con ello pasa a convertirse en sujeto del deseo, que no solo anhela, sujeto de estado, sino desarrolla acciones concretas para resolver el acertijo, ¿no? Sujeto operador, que también se define en la página, a pie de página, en la nota 14. Puesto que la tarea no es fácil, el narrador establece una especie de estado de la cuestión acerca de los ayudantes y oponentes que voluntaria o involuntariamente asumen esos roles actanciales en ese momento singular del desarrollo de la trama del relato. Su principal y circunstancial oponente es su ignorancia con respecto al conocimiento de los valores cínicos del código Morse. ¿Ven? La ignorancia de uno mismo puede ser un oponente, un actante oponente, y su correspondencia al conocimiento de la escritura. En esa misma línea, y según el parecer del narrador,
Carlos Paternoster, el propietario anterior también lo es porque no dejó ningún libro sobre el citado código y solo se preocupó de coleccionar tratados sobre cuestiones sagradas. Es decir, involuntariamente también Carlos Paternoster resulta siendo, sin quererlo, un oponente porque no dejó un libro allí para descifrar. En cuanto a los ayudantes, consideramos que el principal de ellos es el código Morse, porque contiene la información sobre los significados de los signos y sus equivalentes. Pero como desconoce las claves, él mismo viaja a Dharma, busca en librerías el texto iluminador, pero no lo consigue. Su salvador es el telegrafista, quien le proporciona las claves, no en el momento pues está ocupado, pero el día siguiente se las hace llegar con el lechero. Y ya en posesión de los datos, Silvio procedió a hacer la conversión de los puntos y rayas y se encontró con la palabra res. Allí la tienen ustedes, con mayúsculas, con la palabra res. Allí está, ya descifró, haciendo que cada punto sea un rectángulo, cada círculo sea un punto, y ya llegó a descubrir qué cosa dice allí esta palabra, y se encontró con la palabra res. Asumiendo que esas letras constituían una palabra, le asignó a esta los diferentes significados que él conocía. El primero fue señalar que res significa, comillas, un animal, sin duda un vacuno, como los que abundaban en la hacienda. Esa es una res, ¿no? ¿Cuál es el precio de una res? Pero este significado no revelaba nada. Después recordó que en latín res equivale a cosa. Res equivale a cosa, ¿ves? Entonces él demuestra que es un hombre cultivado porque conoce también el latín, ¿no? Pero ¿qué era una cosa? Una cosa era todo, ¿no? Disculpen, acá la página, la nota a pie de página dice: la referencia a las cosas nos hace recordar un texto poético de Jorge Luis Borges en su elogio de la sombra en obra poética. Al respecto, véase nuestro artículo publicado en el número de 44 de la revista Cusqueña, 7 Culebras, 2018, páginas 36 a 42. Bien, entonces ya descubrió que la palabra es res, pero ahora dice res. ¿Qué significa res? Un animal, una res. Voy a matar una res para celebrar mi cumpleaños. Pero ese significado no revelaba nada. Después recordó que en latín res equivalía a cosa. ¿Pero qué era una cosa? Una cosa era todo. Todo era una cosa. Tanto que uno dice, dime una cosa, te voy a decir una cosa. Emplea mucho la palabra cosa, ¿no? Sin duda los dos significados no lo conducían a ningún lado. Lo dejaban tan perplejo como al principio. Hizo una pequeña tregua en su labor, empero la obsesión por arribar a alguna parte lo condujo a ejecutar una pequeña operación. Le dio la vuelta a la palabra, bien este nivel de detalle, ¿no?, que tiene el relato. Le dio la vuelta a la palabra y obtuvo el vocablo ser. Miren ustedes, qué gracioso. Este nuevo hallazgo lo entusiasmó por un momento y luego volvió a hundirse en el desánimo porque, comillas, al poco rato comprobó que ser era una palabra tan vaga y extensa como cosa y muchísimo más que res. Entonces ya está envuelto en el laberinto de las palabras, ¿no?, de sus significados. Ser que además, ser era todo. Las tres palabras no lo llevaban a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo tomar esta palabra, por otra parte, como sustantivo o como verbo infinitivo, ¿no? El ser del hombre es el pensamiento, podríamos decir, ¿no? Pero también podemos decir el verbo ser, ¿no? Ser puntual es importante. Entonces era sustantivo y verbo. Este nuevo hallazgo lo entusiasmó por un momento, pero
Y luego volvió a hundirse en el desánimo porque al poco rato comprobó que ser era una palabra tan vaga, ¿no? Y muchísimo más. Ser, ¿qué además? Ser era todo. ¿Cómo toman esta palabra por otra parte? ¿Como sustantivo o como verbo infinitivo? Durante un rato se rompió la cabeza. Al comprobar que estaba en un callejón sin salida, ¿no? Decidió otorgarse un descanso. Retomó su condición de hacendado y de participante en la vida social de tal. Frecuentó tarma y hasta asistió a una fiesta como las de antes, reconoció a sus antiguos participantes, pareció recuperar el entusiasmo por la reunión, pero su preocupación seguía siendo su inconclusa labor de criptógrafo. Es decir, se dio un tiempo, un paréntesis, porque no podía resolver todavía. Entonces se dedicó a la vida social, que es lo que uno hace, ¿no? Cuando está muy cansado, se dedica a algo que sea divertido. Estaba en esas cavilaciones cuando su mente abrió una nueva opción. Acá está jugando con los paradigmas y los sintagmas del lenguaje, ¿no? Concluyó que ser no era una palabra, sino una sigla. Fíjense ustedes que la diferencia que hay entre una palabra y una sigla. Ustedes la saben, no necesito preguntarles, ¿no? Ser es una palabra, pero también es una sigla, ¿no? Es decir, cada letra significa una palabra. Muy bien, dice, asumiendo esta convención, Silvio empleó las palabras res o ser para ir generando combinaciones de palabras. Ese es el plano de la sintaxis, ¿ve? El plano de ser es el plano del paradigma. Generar combinaciones de palabras, algunas con coherencia y otras francamente ilógicas o disparatadas, ¿no? Y por eso el camino no llegó a ningún lado ni descubrió nada significativo en relación con lo que él buscaba. Este fracaso lo condujo a experimentar el paso del tiempo y tomó conciencia de que su vida carecía de sentido. Se había dado cuenta que hasta el momento su vida carecía de sentido, y esto de del descubrimiento de la significación, bueno, sí, tenía importancia, pero se daba cuenta que su vida no podía tampoco limitarse a eso. Y sucede algo interesante allí: llegada de la prima y de la sobrina. Esto también es muy importante. Dice, Silvio estaba en una situación de incertidumbre y estancamiento cuando desde Italia recibe una carta de su prima Rosa Elena Settembrini, Eleonora Settembrini, quien le escribe contándole que ha sufrido la desgracia de ser abandonadas por el marido, ella y su hija. Por ello le pide que la reciba ambas en su casa hacienda. Al dueño del Rosedal no le convence mucho la petición de un familiar a quien no ha visto nunca, pero decide recibirlas, ¿no? Es un buen anfitrión. Cuando ambas llegan a la casa hacienda, es su sobrina Roxana Elena Settembrini la que le produce un impacto mayúsculo con su belleza quinceañera. Es decir, esta Roxana Elena Settembrini equivale a Remedios la Bella, ¿no? Es el sumum de la belleza, Remedios la Bella, de 100 años de soledad. Dice, la presencia de las dos mujeres causará cambios importantes tanto en la propiedad como en el dueño. En primer lugar, la prima, Rosa Eleonora, su prima, la prima de Silvio Lombardi, ¿no? Se hace cargo de la administración de la hacienda, es decir, asume el rol esencial de ayudante, ¿no? Ayudante, y logra que recobre un nuevo auge productivo. Toma contacto con los demás hacendados, participa en algunas de sus actividades, porque su propósito es encontrar un buen partido para casar a su hija. Para ella, eso es un objeto de deseo, encontrar un marido para su hija. A su vez, Silvio Lombardi estaba entusiasmado con la presencia de su sobrina, ¿no? Y descubrió con alegría
que el nombre de la joven italiana Roxana Elena Settembrini coincidía con una de las siglas que él había establecido, RES, ¿no? Qué coincidencia, Rosa Elena Settembrini, las siglas de este nombre equivalen a RES. Por otro lado, la coincidencia de que su sobrina iba a cumplir 15 años resultó un buen motivo para organizar una fiesta en su homenaje. Hemos indicado en algún otro momento que el motivo festivo es una constante en varios de los relatos de Ribeiro, correspondientes a diversas etapas creativas del autor. Sin salirnos del texto que estamos analizando, considero conveniente señalar que en el otro gran cuento de este volumen, comillas, La juventud en la otra ribera, la organización de una fiesta también es tópico importante en el desarrollo de la ficción. Allí también hay una fiesta, pero tiene otro resultado, ¿no? Esto está en este libro que ustedes tienen. Dice, a su vez en el cuento, cuyo protagonista es Silvio, la celebración del cumpleaños adquiere el carácter de un suceso que pasó a formar parte de los anales de la provincia, porque el dueño de la casa, escatimó ningún esfuerzo, ningún gasto ni esfuerzo para ofrecerle a su sobrina un homenaje inolvidable. La generosidad desplegada por Lombardi obedecía a la gran admiración que él sentía por su pariente, admiración que podía confundirse con el amor de un hombre mayor por una jovencita, que además era su pariente, cosa que se da muchas veces en la literatura, ¿no? Un joven se enamora de o un señor adulto se enamora de una jovencita, ¿no? Dice acá en la nota 17, este tipo de relación sentimental es comparable al vínculo sentimental que une a Florentina Ariza por su sobrina América Vicuña en la novela El amor en los tiempos de cólera del escritor Gabriel García Márquez, ¿no? El artículo que escribí sobre esta obra fue leído en el acto de mi incorporación a la Academia Peruana de la Lengua. Efectivamente, dentro de El amor en los tiempos del cólera hay una historia que termina trágicamente en la que Florentino Ariza se enamora de su sobrina América Vicuña. Ustedes habrán leído, ¿no? Y entonces acá está ocurriendo lo mismo. Silvio se ha enamorado de su sobrina. Empero, por su propia juventud, Roxana Elena Settembrini, es la joven, ¿no?, de la que está prendado su tío, después de haber aparecido de un modo espectacular en el escenario de su fiesta y de cumplir con el rito de bailar con su tío, despertó el interés de todos los jóvenes solteros, como no podía ser de otro modo, ¿no? Se convirtió en objeto de deseo de todos estos jóvenes solteros, hijos de los hacendados tarmeños, deseosos de lograr la atención de la cumpleañera. Discretamente Silvio seguía el desarrollo del animado baile e identificaba a cada una de las parejas de su sobrina hasta que se dio cuenta que ella no cambiaba de acompañante y el afortunado pretendiente que parecía haberse impuesto a los demás era nada menos que Jorge Santa Lucía, el hijo del hacendado más próspero de la zona. Al hacer esa constatación, Lombardi abandonó el escenario de la fiesta y se dirigió hacia el lugar que había sido y era el centro de su atención, ¿no? Entonces ahí se da cuenta pues que es un personaje sensato, ¿no? Sabe que su sobrino va a buscar un hombre de su edad y ya una vez que ha comprobado que hay uno de estos jóvenes que ha captado su atención, se va a donde justamente era su lugar de investigación. Entonces seguimos ahora a Silvio. Se ubicó en el minarete, vio todo y no descubrió nada. Entonces cogió su violín, recuerde que de niño él tocaba violín, y tocó como nunca lo había hecho. Aunque nadie lo escuchó,
salvo el omnisciente narrador, único e invisible testigo de esta performance artística que reivindica a Silvio consigo mismo, con su pasado y su presente, porque en su infancia su sueño era tocar el violín, es decir, su objeto de deseo de niño, ¿no? Afición artística apoyada por su madre, rol lactancial de ayudante, pero no por su padre, rol lactancial de oponente, quien a la muerte de ella lo alejó del cultivo del instrumento y lo destinó a tareas prosaicas, como la de atender el negocio de la ferretería. Por ello, tocar esa noche especial era realizar, aunque tardíamente, el sueño de su niñez, ¿no? Y honrar el recuerdo de su progenitora que alentó en su hijo la vocación artística. Entonces, en ese momento, él toma, diríamos, otro objeto de valor que estaba también en su mente, que era el tocar un concierto, y lo hizo además en homenaje a su madre, que había sido la ayudante de este sueño de ser él un gran artista, ¿no? Ofrecer un concierto para sí mismo y el silencio que lo rodeaba constituía además un desagravio personal, porque él en una oportunidad se esforzó por organizar un concierto dedicado a la gente de su entorno, los hacendados, las autoridades de Tarma. Desplegó una gran actividad para montar un espectáculo de primera calidad y en efecto logró plasmar un gran concierto, pero el público no estaba preparado para apreciar tamaña expresión musical y por ello no fue capaz de estar a la altura del talento de Silvio y este quedó un tanto frustrado. En cambio, la ejecución a solas resultó perfecta e insuperable, lo cual quiere decir que este personaje no era pues nada mezquino. Él quería compartir la ejecución de una obra clásica de la música con sus vecinos, ¿no? A los cuales invitó, preparó todo, pero quienes no estaban a la altura de esta música eran pues estos destinatarios ignorantes, acostumbrados solamente a la música lugareña. Pero en fin, él gozó ciertamente con la ejecución de ese recital. Y con ese final abierto concluye Silvio en el Rosedal, uno de los grandes relatos de Ribeiro, magistralmente construido como una historia, con un protagonista singular y pleno de todos los ingredientes que le otorgan al relato el valor que los lectores quieren encontrar en un texto narrativo. Como quería el crítico Alberto Escobar, acá pongo una nota porque la merece, yo creo que ustedes deben leer a Escobar, si es que ya no lo han leído. Alberto Escobar, lingüista y crítico literario, miembro de la Legión del 50, fue amigo de Julio Ramón y lo alentó en su trayectoria de escritor, sobre todo en sus inicios, ¿no? El gran Alberto Escobar, sanmarquino para variar, gran crítico, a quien recomiendo que ustedes lean. Pues fue amigo, fue alguien que animó a Julio Ramón Ribeiro, por eso le hago ese homenaje. Como quería el crítico Alberto Escobar, en este cuento, que además presta su nombre al libro en el que está incluido, se produce una suerte de, comillas, simbolización trascendente de la realidad. Simbolización trascendente de la realidad. De eso hablaba Escobar cuando hacía crítica literaria. Decía que en una obra debía haber una simbolización trascendente de la realidad. Si el relato podía ser muy realista, como Los Gainazos sin plumas o cualquier otro de Ribeiro, pero debía haber una poesía. A eso se refiere la simbolización trascendente. Esto quiere decir que la existencia del protagonista es plenamente representativa de la vida de todo ser humano, en tanto es fruto de la búsqueda por encontrar el sentido del existir. Todos nosotros, incluidos ustedes, ¿no? Todos, el señor Meléndez también se ha aparecido hoy día,
bueno, estamos de suerte con ustedes, caramba. Primera vez creo que asisten algunos, en fin, acá lo anoto también, para luego continuar. Bueno, entonces, dice aquí, esto quiere decir que la existencia del protagonista es plenamente representativa de la vida de todo ser humano, como todos ustedes que están aquí, en tanto es fruto de la búsqueda para encontrar el sentido del existir. Eso es lo que dice Ribeiro también en Prosas Apátrida, ¿no? Que todos los seres humanos, incluidos ustedes que son unos sabios, ¿no? Todas las mañanas cuando se levanta tienen que decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué debo hacer? Todos en todo momento nos estamos preguntando, ¿no? Para mí, por ejemplo, venir a este curso es también un objeto del deseo, porque me encuentro con alumnos a quienes la literatura les gusta y con ellos comparto esa pasión por la lectura, ¿no? Hay más todavía, dice aquí, eso quiere decir que, bueno, tanto es fruto de la búsqueda por encontrar sentido de existir. Silvio lucha una y otra vez como Sísifo porque su paso fugaz por el mundo no sea un acto gratuito, sino una experiencia plena y gratificante. Y acá introduzco también el concepto de programas narrativos más relevantes. Un programa narrativo, ¿no? Equivale a una acción o un conjunto de acciones que se desarrolla en las escenas, ¿no? En la trama de la obra, pero la semiótica también los ha caracterizado. Por eso hablamos aquí, en la página 149 de nuestro texto, de este detalle, por ejemplo, que hemos agregado también al análisis. Dice, el relato estudiado corresponde al modelo del cuento resumen, en cuanto recrea una parte significativa de la vida de uno o más actores o personajes. Eso es lo que hablaba Ribeiro también del cuento resumen. Es el cuento pues que recoge una buena parte de la vida de un personaje, y no solamente un día o un momento, que también el cuento de trama breve es el cuento llamado fragmento, así lo llama Ribeiro. En cambio, este es un cuento de resumen. En este caso, el narrador sigue los hechos de la existencia de Silvio Lombardi desde el momento en que éste asume la propiedad y la posesión del Rosedal hasta varios años después, lapso en el cual el devenir del protagonista transcurre mediante el desempeño de roles temáticos que se hacen relevantes de acuerdo a las circunstancias y a la interacción del dueño de la hacienda con los demás personajes del entorno en que se desarrollan los sucesos, ¿no? Él es, por ejemplo, hacendado, es artista, es miembro de la comunidad, se adapta completamente, ¿no? Participan, son los roles temáticos, pero otro cantar son los roles actanciales, como acabamos de ver. Silvio es pues el hacendado, candidato a matrimonio, ese es otro rol, porque las chicas, algunas de ellas querían casarse, pero él, R con R, no quería casarse, ¿no? Concertista, pretendiente secreto de su sobrina Roxana Elena, que también fue un objeto de valor muy anhelado por Silvio, pero no llegó a lograr el amor de la joven, ya lo sabemos. Veamos la relación de algunos cambios que constituyen programas narrativos. Programa narrativo de apropiación. Salvatore Lombardi, padre de Silvio y fugaz dueño del Rosedal, porque se atracó con melocotón y se murió, se convirtió en tal gracias a la compra que realizó con su propio peculio, es decir, con el dinero que había logrado reunir en sus años de propietario de la ferretería. A su vez, cabe señalar que Silvio Lombardi, protagonista del relato, efectuó varios programas narrativos de apropiación de naturaleza diferente, porque él, más que un hombre pragmático, un hacendado interesado en la producción lechera y en el lucro correspondiente, era un ser dado a la búsqueda del conocimiento, a la reflexión, al disfrute de los placeres estéticos,
que ofrecen la naturaleza, el arte y alguna otra actividad existente en el mundo. Tomando en cuenta estos criterios podemos señalar algunos ejemplos de dichos programas. Silvio se apropió de los dones del Rosedal mediante el poder de sus sentidos. Con el de la vista captó los colores y detalles de las rosas. Su olfato le ayudó a disfrutar de los perfumes de las flores y de las frutas, y el gusto le sirvió para degustar la calidad de las frutas, en especial del durazno. Transformó el jardín en un objeto de conocimiento y se apropió de la clave supuesta o legítima de las figuras que descubrió en las formas de la rosa, ¿no? Aquí también abajo en la página, en la cita 19 dice: la importancia que le concede Ribeiro la música como un motivo relevante en varios de sus cuentos acerca a este autor a la figura de Delgado Rivera Martínez, quien en su novela País de Jauja y en varios de sus cuentos concede al tópico musical un gran valor. También en el cuento La Juventud de Nota Rivera, Ribeiro hace gala de un conocimiento tanto de la música clásica como de la contemporánea. Veamos ahora programas de atribución. Su condición de propietario del Rosedal la consiguió con ayuda de las leyes de la herencia. El ser hijo del difunto Salvatore lo convirtió en el único dueño de la codiciada propiedad ubicada en la provincia de Tarma. A su vez, Silvio otorgó un lugar donde vivir a su prima Rosana y a su sobrina Roxana, mediante este tipo de programa. El programa de atribución es cuando alguien dona, obsequia, regala algo, ¿no? Y también entonces Silvio se le puede considerar como protagonista de estos roles, de estos programas narrativos, porque él acogió a su prima y a su sobrina, ¿no? También atribuyó algunos conciertos a sus vecinos. Actuó del mismo modo cuando ofreció el concierto de violín a sus vecinos de la zona, aunque estos no supieron valorar la calidad del presente musical. Programas de renuncia, ¿no? Es cuando uno renuncia al objeto de deseo, cuando el sujeto del deseo renuncia. Vamos a ver, también este tipo de programas se hace presente en el relato estudiado. Un primer caso se aprecia cuando Silvio, que había pensado vender el Rosedal, cambia de idea después de recorrerla y de conocerla y renuncia al plan de transferir la propiedad y más bien ratifica su condición de propietario. Recuerden que él quería vender, bueno, renuncia a vender y se convierte en propietario. Otra renuncia importante se produce cuando el protagonista decide dejar Lima y mudarse a vivir en el Rosedal. Este traslado es importante, dada la condición principal que ostenta Lima por ser la ciudad más grande, moderna y cosmopolita del Perú. Considérese además que Silvio podría haber elegido una ciudad de Italia, pues su padre provenía de ese país. En el plano de lo personal, cabe decir que renuncia a casarse con cualquiera de las muchas solteras que se le acercan con el fin de que dé término a la soltería, pero el casadero más codiciado del lugar se mantiene firme en su decisión. Luego otro apartado que dice: Silvio en el Rosedal, el relato más estudiado. Cabe decir que Silvio en el Rosedal es uno de los relatos más comentados por destacados críticos peruanos y extranjeros. Consideramos que las varias interpretaciones planteadas ratifican el carácter polisémico de todo gran texto literario. Por ello, no cabe invalidar ninguna de las propuestas exegéticas, porque es indudable que cada una de ellas encierra una clave enriquecedora, pero no agota los posibles sentidos que están encerrados en el universo narrativo del relato. ¿Ven? Este es superior pues a muchos de los relatos de Ribeiro, ¿no? En lo personal, y considerando las claves que han elaborado tan distinguidos críticos alrededor de las significaciones posibles de Silvio en el Rosedal, pensamos que el texto de Ribeiro ilustra sobre todo la competencia exegética del protagonista, en tanto lector y escritor, es decir, el personaje es un lector y escritor,
Esta interpretación se basa en la idea de que aquel posee en su personalidad una tendencia a transmutar todo aquello que lo rodea en una suerte de texto, ¿no? De objeto susceptible de ser considerado como un mensaje que hay que descifrar a través de un trabajo de exégesis. Esta característica se aprecia sin duda cuando Silvio descubre el jardín y se dedica a observarlo de manera especial, ¿no? En el artículo Silvio Rosedal, la alusión del autoengaño, se ofrece una interpretación del relato con la que en parte concordamos y en otra discrepamos, lo cual es usual en la crítica, ¿no? Ahí hay una cita. Luego dice, fiel a su proclividad a textualizar todo lo que observa, examina una y otra vez las formas de las rosas y llega a la conclusión de que aquellas no son solo eso, sino también figuras geométricas. Enseguida intuye que estas figuras, círculos y rectángulos, a su vez corresponden a puntos y rayas del código Morse. La acuciosidad con que progresa Silvio en su quehacer indica que no es un simple lector, sino sobre todo un ducho criptógrafo, es decir, como ya hemos indicado, una persona que sabe cifrar o descifrar mensajes que encierran un enigma secreto, ¿no? Entonces ustedes, en tanto crítico, tienen que saber también de criptografía. En efecto, es de ese modo como Silvio encara la tarea en que está concentrado. Una vez que ha establecido la identidad del código en que, según su hipótesis, está cifrado el mensaje, el Morse, se propone conseguir a como dé lugar las claves de dicho código. Recordemos que no fue fácil hacerlo, pero en posesión de los datos que le hace llegar el telegrafista de Tarma, el protagonista hizo la conversión y encontró que dichas figuras daban como resultado la palabra res. Exploró, como sabemos, los posibles sentidos del breve monosílabo. Igual operación cumplió con la palabra ser, revés de la anterior. Incluso considerando esta como sigla, generó algunas frases que tenían como inicial cada una de las letras. Por ejemplo, soy excesivamente rico, tiene también la misma sigla, ¿no? O sábado entrante reparar, también tiene la misma sigla. Pronto comprendió que este ejercicio de producción textual no lo llevaba a ningún lado o solo lo hacía crear expresiones incoherentes. ¿Ven? Y una conciencia metalingüística muy grande este personaje. Pero fiel a su vocación de revelar algo que las letras escondían, volvió la cara con sus ya conocidas palabras y les encontró otros sentidos. Creyó comprender ahora que la sigla res se relacionaba con la naturaleza productiva y ganadera de su casa hacienda, y entonces decidió dedicarse a incrementar la cantidad de reses y a mejorar el rendimiento de las vacas lecheras. Y por ese camino, en efecto, consiguió llevar su propiedad al tope de su producción. Y allí encontró un límite para seguir creciendo y se produjo un estancamiento que repercutió en el ánimo de Silvio porque se dio cuenta de que la opción elegida no había producido ningún beneficio en lo personal. Él seguía sintiéndose igualmente vacío y, comillas, preguntándose para qué demonios había venido al mundo, ¿no? Eso es lo que todos nosotros nos preguntamos, ¿para qué diablos se enviaron al mundo? Reiterando una costumbre que no podía abandonar, insistió en extraer alguna clave válida que escondía res, y así la relación nuevamente con la palabra cosa. Y al establecer esta conexión pensó que se trataba tal vez de adquirir muchas cosas. Dispuesta a superar esa carencia, hizo entonces una lista de lo que faltaba y se dio cuenta que le faltaba todo. Al final esta vida tampoco lo llevó a conseguir nada significativo. Confundido por el laberinto en el que se desenvolvía, optó por invertir una vez más el orden de las letras y se reencontró con la palabra ser, ¿no? La palabra ser. Su actitud consistió en tomar el término no solo como un verbo, sino como una orden. Consecuente con ese mandato, se propuso examinar cuál era el estado de la cuestión con respecto a sí mismo.
comprobó que él no estaba haciendo, es decir, no acataba la orden que huye en cada espíritu humano. Establecida la falta, pensó en llevar a la práctica algunos proyectos que lo condujeran a ser, ¿no? Como una orden, ser. Varios de ellos, ser o no ser, como dice Hamlet, ¿no? Varios de ellos eran disparatados y lo descartó, hasta que le entusiasmó la idea de ser un violinista, ¿no? Ser un violinista, como uno, Jascha Heifetz, cuya foto vio Silvio en la revista Life. Ahí hay una cita de la 21, ya la leen ustedes, en los años de su niñez en Lima. En realidad, según hemos señalado, cuando niño el protagonista tuvo que renunciar a tocar el violín, programa de renuncia, porque su padre lo obligó a trabajar en una ferretería, de modo que lo que hacía ahora era retomar ese sueño lejano, y puso en ello un esfuerzo sin igual, y al cabo de poco tiempo recuperó su habilidad interpretativa, y meses después ejecutaba ya solos y sonatas con una rara virtuosidad, ¿no? Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ya estamos casi 3:30. Bueno, ya, su actitud, no, acá está. Y cuando tuvo necesidad de contar con un maestro para continuar con su aprendizaje, la suerte lo ayudó porque encontró muy cerca un violinista que era un músico y ejecutante genial, y con él siguió adelante. Se llamaba Rómulo Cárdenas, y no solo le dio clases, ¿no?, sino que pensó que con él podía cumplir en Tarma el sueño de toda su vida. Imagínense ustedes, tocar alguna vez el concierto para Dios, para 2 violines de Johann Sebastian Bach. Dicho sea de paso, para Ribeiro la música era una de sus grandes pasiones, ¿no? Ustedes habrán comprobado que en varios de sus relatos la música realmente lo lleva a unos niveles de sensibilidad. Hay unos cuentos donde él declara su fanatismo por la música. Dice que a veces faltaba las clases de derecho para irse a los conciertos, ¿no? Entonces se justifica, pues, acá es un nuevo objeto del deseo, ¿no? ¿Cuál es este penúltimo objeto? Dice, tocar alguna vez el concierto para 2 violines de Johann Sebastian Bach. Estamos hablando nada menos que de unos grandes músicos de nuestra cultura. Este proyecto unió más a los 2 personajes, es decir, el otro se convirtió en ayudante, ¿no? Y Silvio decidió llevar a la práctica su sueño, tocar con Rómulo e invitar a los hacendados de Tarma. Quiso hacer algo grande y aprovechar para agasajar a sus vecinos. Lamentablemente, aunque había invitado a 100 personas para el concierto y una cena, solo asistieron 12. Así pasa, ¿no? Bueno, según el narrador, ojo, la interpretación musical fue extraordinaria. De eso da fe el narrador, y tenemos que creerle por el pacto de ficción que hay con él. Silvio y Rómulo, cada cual sobre su instrumento, crearon en esos momentos una estructura sonora que el viento se llevó para siempre, perdiéndose en las galaxias infinitas, así dice el narrador. Por cierto, los asistentes no se dieron cuenta de que esa noche habían asistido, comillas, a un hecho artístico de valor universal. ¿Ven? A veces los destinatarios no están, pues, en capacidad, ¿no? Son ignorantes, son campesinos, esos roles temáticos, jamás en su vida han escuchado un concierto, qué sé yo. Entonces eso los incapacita, no les da competencia, ¿no? La competencia se la da el aprendizaje, pero ellos no pasan de su música tradicional. Pero acá es importante, en todo caso, el Silvio y su amigo sí realizan ese concierto. Dice, bueno, dice, por cierto, los asistentes no se dieron cuenta de que esa noche habían asistido a un hecho artístico de valor universal.
refiriéndose a este cuento, Elmore dice que el escrutinio de los textos, es decir, el proceso crítico, analítico y ético de la lectura, ocupa así en Silvio Rosedal un lugar decisivo, ¿no? Y que todo lo que es búsqueda, todo lo que es artístico, tiene una dimensión extraordinaria en este relato. En suma, Silvio Lombardi llega a constituirse en un actor que, sin haber tenido una formación personal, educativa y cultural completa, es decir, es un autodidacta, supo enfrentar y resolver los retos que le presentó la vida. Consiguió realizar algunos de los sueños de su infancia, en la que la figura de la madre, que murió muy temprano, le inculcó un gusto por la expresión artística, y en otros planos más prosaicos, Silvio se desenvolvió con un sentido común apreciable. Su primera decisión importante consistió en reconocer el valor material y simbólico de su propiedad heredada, la cual se convirtió en el eje de su existencia. También nos parece destacable que haya renunciado a vivir en una gran ciudad de la costa como Lima y se haya ido a vivir a una zona serrana, no a una ciudad tarma, sino a un espacio semi-rural. La hacienda, ¿ves? Son opciones que él tomó. Transformado de pronto en un hacendado, rol temático que le era extraño, ¿no? Se volvió hacendado sin quererlo, se esforzó en mantener y acrecentar el nivel de producción agraria y lechera, y fue un buen competidor de los demás propietarios del lector, con los que estableció un nivel de relación aceptable, pero guardó su independencia. Consciente de su personalidad, renunció a casarse con alguna candidata lugareña, y de ese modo salvaguardó los límites de su vida dada a la soledad. Retomó su gusto por la música clásica, alcanzó un buen nivel de competencia interpretativa con el apoyo de un violinista cuya calidad rescató y con el cual llevó adelante el proyecto de ofrecer un concierto para la comunidad tarmeña. Lamentablemente, la falta de cultura musical de los invitados impidió que estos se dieran cuenta del valor del concierto ofrecido. Su altruismo no solo se manifestó en su deseo de brindar arte de primer nivel a sus vecinos, sino también en la decisión de ofrecer apoyo material a dos familiares que lo necesitaban, su prima Rosana y su sobrina Roxana, ¿no? Aunque no había tenido ninguna relación con ellas, aceptó que ambas viajaran hasta el Rosedal, se quedaran a vivir allí. Impactado por la belleza de su sobrina y asumiendo su condición de pariente de la joven, no dudó en organizar una gran fiesta para que Roxana celebre por todo lo alto sus 15 años, ¿no? Ese era un objeto de deseo de Roxana, ¿no? Y supongo que algunas de las damas, quizás la señorita Nicole celebró, Nayeli Loeros celebró por todo lo alto los 15 años. No veo a la señorita Paz, hoy día no ha venido. Bueno, en fin, supongo que ella también, la señorita Paz, habría deseado, ¿no?, celebrar en grande. Bueno, Silvio participó con entusiasmo del gran baile, se sintió feliz por estar cerca de ella, pero también fue consciente de que joven cumpleañera debía enamorarse de un pretendiente de su edad. Cuando se dio cuenta de que un invitado había logrado atraer la atención de la festejada, el tío generoso se retiró del lugar y se marchó para realizar un gran concierto. Por todas estas razones consideramos que el protagonista de Silvio en el Rosedal es sobrio y apasionado, héroe del conocimiento y de la generosidad. Y leo acá una nota, la nota 22, en la página 155, dice: nos parece pertinente la observación de Jorge Cuba acerca de que Silvio Lombardi se confina en una hacienda
y trata de descifrar lo indescifrable. Pero en aquel lugar realiza una multiplicidad de actividades, quizá más aún que en ningún otro lugar cerrado inventado por Ribeiro, ¿no? Por eso nos parece un poco despectiva esa expresión de se confina en una hacienda, ¿no? Parece un poco irrespetuosa. Bueno, ya hemos terminado el análisis y ahora vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, ¿no? Porque el análisis ha abarcado casi toda la clase, pero quedamos entonces en establecer un cronograma para las exposiciones que deberán comenzar sí o sí el próximo, hoy es 9, ¿no? Entonces el cronograma de exposiciones comenzará el jueves 11, ¿no? Ese 11 del 8 del 22, que es día jueves, ese día comenzará y probablemente continuará hasta la próxima semana. Entonces quiero yo establecer el orden en que van a participar. Acá tengo precisamente Meléndez, así está. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes y faltaría entre las personas que asisten regularmente, sí, ya noté también al señor Meléndez, ¿no? Entonces quiero establecer, por favor, puntualidad para estas últimas reuniones. Ustedes indíquenme o propónganme o quieren que yo establezca el orden en que van a leer sus trabajos, ¿no? Esa lectura ya va a ser un elemento muy importante para mí, para ver qué es lo que cada uno de ustedes ha trabajado. Entonces, ¿les parece que en primer lugar, de modo voluntario, ustedes van, por decirle que el jueves haya unas 2 o 3 exposiciones, eso dependerá del tiempo, ¿no? Entonces díganme quiénes se podrían comprometer en principio para ser expositores, lectores en realidad, ¿no? Y pueden comentar así como yo hago. ¿Quiénes podrían comprometerse? ¿Lo pueden decir? Profesor. Sí, usted se compromete. Correcto. ¿Se ha comprometido? Yo quisiera hacer mi exposición el día jueves, apenas iniciada la clase, a las 2:30. No sé si estaría bien. Yo sé que a esa hora comienza siempre. Lo que sí debo decirle es que usted no siempre ha venido a la hora, o a veces no ha venido. Pero bueno, estamos ya en las finales, entonces con el compromiso de que usted esté aquí 2:30, porque la clase dura comienza a las 2:50, aceptamos la petición del señor Ignacio para que vean la buena voluntad. ¿Alguien más para el jueves? Yo también me gustaría poner el jueves, profesor. Muy bien, señorita Loero, muy bien, muchas gracias. Usted entonces será la segunda expositora. Loero Nayeli será la segunda expositora. Perfecto, después del señor Ignacio, que bueno, ha hecho este pedido. ¿Alguien más? Vamos a anotarlos todos de una vez. En principio vamos a suponer que el jueves habrá 3 y el martes siguiente 3. Nos falta uno para la clase del jueves. Profesor, yo quisiera estar en... Perfecto, usted también estará. Si no nos alcanza el tiempo, si no el martes, ¿no? Ya, en principio entonces lo anotamos, ¿ya? Para el jueves, si no hay tiempo, ya sería el martes, no hay problema. Entonces luego lo que hago es simplemente que anotar aquí a los que, por ejemplo, de Lao seguramente expondrá ya no este jueves, sino el martes siguiente, ¿no? Porque probablemente vamos a darle un lugar a la señorita Pasa, que no ha venido ahora, pero seguramente vendrá, entonces ella también expondrá el martes, que probablemente sea
¿Qué me falta? El señor Ignacio. Y el señor Meléndez. Ellos serán, ¿no? Porque creo que son 6 alumnos los que finalmente han sobrevivido al desarrollo del curso, y entonces ellos 3. Entonces quedamos así, listo con esta información. El jueves tenemos como expositor, el jueves 11 tenemos como expositores a partir de las 2:30 en punta a Ignacio Fran, a Loero Nayeli y al señor Vizcarra, correcto, a Ricardo Vizcarra. Muy bien, ellos son, en caso, como dice el señor Vizcarra, que no hubiera tiempo, entonces ya el señor Vizcarra ya sería el primero en exponer, la siguiente fecha, y luego entrarían, ¿no?, el señor Delao Quispe, que sería el martes como hoy, diríamos. Está la señorita Pasa, que le estamos considerando, y el señor Meléndez también lo estamos considerando, ¿ya? Entonces quedamos así. Nos vemos el jueves entonces en la primera cita con las exposiciones, exámenes finales de ustedes, ¿ya? Y por cierto, vamos a considerar también la participación de ustedes, que ha sido constante, y eso debo reconocer, que siempre han estado allí dando la cara, exponiendo, participando, analizando, lo cual es un ideal. Muchas gracias, muy buenas tardes, nos vemos entonces el jueves, correcto. Hasta el jueves, espero, sí. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ya estamos terminando. Esperemos que la señorita Apasa pueda asistir también, porque ella ha asistido regularmente. En todo caso, espero verla hoy en el siguiente curso para informarle de los acuerdos que hemos tomado hoy en esta clase del 9/8 del año 22, ¿no? Según la cual hoy martes hemos establecido el cronograma de exposiciones que queda establecido ya. El jueves se expondrán Ignacio, Loero, Vizcarra, en ese orden. En el caso que Vizcarra no concluyera su exposición, él la continuará el jueves, que es ya creo 15, 16, no sé qué fecha es, 19, 17, 20, el 26, ya, qué bárbaro ya. No, está bien, no, 16 creo que es, ya, 16, no. Muy bien, esa es entonces con respecto a este curso. Muchas gracias.